Buenas noches, iniciamos la semana con noticias bastante trágicas. El día viernes se hizo noticia la historia de José Eduardo, quien después de fallecido su madre llevó a su cuerpo a protestar frente al Palacio de Gobierno de Yucatán. Los médicos forenses confirmaron su fallecimiento por síndrome de obstrucción orgánica y politraumatismo. Y la historia es bastante sencilla. Él era originario del estado de Veracruz, estaba de visita en la ciudad de Mérida, Yucatán, buscando trabajo. Justamente estaba esperando la hora de una entrevista de trabajo cuando unos policías se acercaron alegando simplemente que se veía sospechoso. Por sospechoso. Y simplemente porque se veía sospechoso lo subieron a la patrulla, lo golpearon, lo violaron y se lo llevaron y nadie supo de él hasta el día siguiente cuando él llamó a su mamá. Y después de que José la contactó, su madre hizo lo posible por recaudar fondos con los vecinos y fue a la ciudad de Mérida para encontrarse con su hijo. Él explicó que se sentía bastante mal por lo que fueron al hospital y no los atendieron. Fue hasta que presentó la denuncia ante la fiscalía donde él alegó que se sentía bastante mal, entonces fue que lo remitieron al hospital y en el hospital justamente confirmaron que efectivamente se sentía bastante mal porque estaba bastante mal físicamente por la golpiza que le habían dado. Un médico certificó que hace poco tiempo él habría sufrido de golpizas y de abuso sexual y lamentablemente todo eso originó que él falleciera, aparte de los síntomas de COVID que presentaba, pero al final de cuentas murió por la causa de unos policías que simplemente lo vieron sospechoso y se sintieron con el derecho de hacerle daño, se sintieron con el derecho de poder hacerle lo que quisiera porque quién sabe, ¿no? Porque era un chavo, porque tenía 23 años, porque no podía defenderse, porque no tenía trabajo, porque estaba de visita, porque no era su ciudad de origen, por las razones que haya sido, viejo. Pero estos policías abusaron de él y el gobernador de Yucatán ya salió a decir que esto no quedará impune, que será justicia y que los policías ya fueron vinculados a proceso afortunadamente, pero son policías y no creo que nadie esté en desacuerdo cuando yo diga que estas cosas no deberían de pasar, mucho menos tratándose de servidores públicos, mucho menos tratándose de policías, mucho menos si son los encargados de la seguridad pública los que están haciendo esta clase de estupideces. Y el verdadero problema es que no es la primera vez, ¿no? Es algo que indigna, ciertamente, es algo que es noticia justamente porque indigna, pero no es la primera vez y ya lamentablemente pues a veces ni nos sorprende, ¿no? El problema verdadero es que por esta clase de cosas a los policías ya se les tiene estigmatizado. Si tú vas a cualquier parte del país, yo te aseguro que la gente te va a decir lo mismo, que los policías son corruptos, que los policías no hacen nada, que los policías hacen todo menos su trabajo, que solamente están para extorsionarte y que muchas veces están ligados al crimen organizado. Y nada, es simplemente una demostración de la pudredumbre social en la que vivimos. Aunque el gobernador diga que no hay impunidad para nadie, que nadie está por encima de la ley, que sus más sinceras condolencias, el problema no es ese. El problema no es la impunidad ni los hechos ocurridos, el problema es que nada de eso tuvo que suceder en primer lugar. ¿Cómo un policía que es el encargado de la seguridad pública va a hacer esta clase de cosas? ¿A qué clase de gente tienes trabajando en la policía? Pregúntale a cualquiera y te aseguro que por lo menos a uno conocen que no tuvo nada mejor que hacer que irse de poli. Aunque traten de entender las cosas, viejo, ¿cómo vas a devolverle a la mamá a su hijo que lo violaron y que lo golpearon? Y lo peor de todo es que fueron policías, servidores públicos, y más que servidores públicos, los encargados de la seguridad pública, simplemente porque se veía sospechoso, simplemente porque estaba caminando en el parque, o estaba solo, o era joven, y nada más. Eso fue lo que pasó. Dime tú qué opinas. Para mí de nada sirven 4 policías en la cárcel si el estigma de la policía sigue siendo el mismo, si hay policías que siguen haciendo esta clase de tonterías. Si hace unos días salió que en la Ciudad de México 2 policías en servicio estaban teniendo sexo en una patrulla en un terreno baldío, si la policía sigue siendo la misma de siempre, ¿qué nos espera? ¿No? O sea, de nada sirve meter a 4 fulanos a la cárcel si toda la demás policía sigue siendo lo mismo. Nos hace falta definitivamente una estrategia de depuración, una estrategia que nos garantice que podemos confiar en los servidores públicos, que podemos confiar en que un policía está para ayudarnos y no para extorsionarnos. Es un problema nacional, a todo México nos afecta la actitud de los policías, desde la arrogancia hasta la corrupción. Qué triste ver esta clase de situaciones. No me imagino la impotencia que ha de sentir su mamá, no me imagino la impotencia que ha de sentir su familia, ver que justamente los encargados de velar por la seguridad son los que le hicieron esta clase de barbaridades a su hijo. Pero pues mis más sinceras condolencias a la familia de José Eduardo y esperemos que de verdad el gobierno de Yucatán haga algo por corregir esta clase de situaciones, el gobierno a nivel nacional
haga algo por corregir esta clase de situaciones. Y bueno, en otras noticias que vienen desde la Ciudad de México, el día de ayer domingo se acaba de inaugurar la línea 2 del cablebús, una línea que recorre de Constitución de 1917 a Santa Marta. Es hasta el momento la línea de teleférico urbano más grande del mundo y pues bueno, esperemos que esta clase de acciones, esta clase de proyectos de verdad ayude a la Ciudad de México a descongestionar el tráfico. Esperemos que no falle un generador y explote como hace unos días, pero sobre todo esperemos que no haya siniestros, que el proyecto se haya hecho bien, sin corrupción, que el proyecto se haya construido con los estándares internacionales de seguridad correctos y que no haya siniestros simplemente. En otras noticias, información que viene desde los Estados Unidos, la semana pasada el presidente Joe Biden firmó un tratado para impulsar la electrificación de todo el parque automotriz. Lo hizo en presencia de las tres más grandes armadoras de los Estados Unidos, Stellantis, Ford y General Motors, las cuales dicen que bueno, no se ven afectadas en mucho por estas decisiones, porque ellos mismos ya habían planteado electrificar a todo su parque automotriz. Recordemos que ya tenemos un montón de modelos eléctricos o híbridos, como la Ford F-150 Lightning, como la Hummer que está a punto de salir, o como la Tesla Cybertruck, que es todo un icono y un modelo que se espera con ansias. Y que podemos decir, el futuro es eléctrico definitivamente. No sé si es muy eco-friendly, las baterías de litio son bastante contaminantes, pero bueno, el compromiso son 0 emisiones y espero que esta clase de compromisos de verdad sean impulsoras de un verdadero cambio en nuestros hábitos de consumo y un verdadero cambio en las emisiones de CO2. Y hablando precisamente del mundo automotriz, General Motors México acaba de anunciar que se acabó la venta y distribución del Spark y del Beat, los dos modelos más compactos de Chevrolet. Al parecer al mercado mexicano le agrada más el Aveo, aunque sea un ataúd con ruedas y tenga las peores calificaciones en seguridad, pero definitivamente que hay un espacio para dos modelos, los más compactos de Chevrolet. Esperemos el reemplazo del Beat y el Spark, que sea un modelo bastante bueno, con buena seguridad y con el ahorro de combustible, que es lo que se busca justamente en un carro compacto. Y nos despedimos con noticias que vienen desde Colombia. La semana pasada en Bucaramanga se grabó a una mujer que aparentemente estaba vendiendo a su hija para pedir limosna. Afortunadamente el video es falso, ya se confirmó, pero esto no quiere decir que esto sea ajeno a la realidad. Hace unos meses salió el reportaje de las mujeres indígenas que estaban en el metro y en algunas calles. Todos nos los hemos topado alguna vez y todos nos hemos percatado de que los niños que están con ellas siempre están dormidos o siempre están quietecitos. Bueno, resulta que los niños son drogados con cloroformo para que no estén inquietos durante toda la jornada, durante todas las horas que están ellos ahí, y esto sí se confirmó que lamentablemente era cierto. Por eso mucha gente dice es que ya no se sabe, ¿no? De repente ves alguna situación precaria de una persona que está pidiendo limosna, pero tú no sabes el trasfondo, ¿no? Y sí, lamentablemente niños son explotados todos los días en nuestro país y lamentablemente en toda Latinoamérica niños son explotados. Hace unos años cuando yo iba a la escuela todos los días se subía en X parada una mujer vestida de paramédico y pedía cooperación, terminaba diciendo que estamos a sus órdenes en el 911 y a eso se dedicaba, ¿no? Ella no estaba ligada a ningún cuerpo de rescatistas, pero pedía cooperación y eso se dedicaba nada más. Y bueno, yo creo que definitivamente es algo a tratar, es algo de pensar, ¿no? Ya no toda la gente tiene la confianza de soltar una moneda para cooperaciones voluntarias justamente por esta clase de situaciones. Afortunadamente el video es falso, pero como repito, no es una situación de la que escapemos, es una situación que vemos todos los días, a todas horas, en todos los lugares. Y nada más, espero haberte informado un poco, que tengas un excelente inicio de semana, que tengas muchos trabajos, que tengas muchos clientes. Nos vemos mañana, saludos.